la reacreditación nos hace a nosotros, pues como docentes encargados del proceso de autoevaluación, saber cuáles son las falencias del programa, en dónde podemos mejorar, etcétera. Y para ello se ha diseñado un video de socialización de una encuesta y luego ustedes tienen que diligenciar una encuesta. Creo que lo más prudente es realizarlo mañana, si estoy bien de salud, dado que, tengo problemas ahí de congestión nasal, dolor de cabeza, espero que no sea COVID, aunque de todos modos mañana tengo prueba de COVID a las 7:10 de la mañana. Veremos a ver cómo salgo de esta vez, si me libro o no. Bien, entonces les comento, voy a empezar a compartirles allí mi pantalla y les muestro qué es lo que tenemos pensado para el día de hoy. El laboratorio es bastante sencillo, tiene que ver con curvas de titulación. Estoy seguro que ustedes en algún momento de su vida como escolares de media vocacional y de educación básica vieron en algún momento curvas de titulación, o tienen idea de qué es una curva de titulación. Antes de iniciar a hablar de todo esto, vamos a hablar de dos conceptos básicos. Uno que es potencial de hidrógeno, o pH, y el otro es potencial de ion hidrógeno. Resulta que la molécula de agua, vamos a hacerla aquí de manera, esto ustedes lo pueden ver en la guía, para no ahondarme y redundar en lo que ustedes van a encontrar. Resulta que la molécula de agua, una molécula de agua, cuando la dejamos sola, la molécula de agua, en este caso hay dos moléculas de agua, una de estas moléculas va a perder un hidrógeno y la otra va a aceptar un hidrógeno. En este caso, la sustancia que acepta hidrógeno se denomina ácida, y la sustancia que cede un hidrógeno se denomina sustancia básica. El agua tiene una capacidad de que pueda actuar como ácido o como base. Eso se llama propiedad anfótera. Cuando una sustancia puede actuar en dadas circunstancias como ácido o como base. El agua, como ustedes ven aquí, una molécula de un átomo de hidrógeno de esta molécula de agua de la derecha es perdido, y esta molécula de la derecha actuaría entonces como base, y la molécula de la izquierda acepta ese hidrógeno y pasa a ser un ácido. Entonces allí el agua la podemos mirar como una sustancia anfótera que puede actuar bien sea como ácido o como base. La fórmula simplificada de la autoionización o disociación del agua es esta fórmula que ustedes ven aquí. Una molécula de agua en disolución o hasta en equilibrio produce un ion hidrógeno y un ion hidroxilo. Resulta que, aunque este tema no lo hemos visto en teoría todavía, resulta que la molécula de agua, H2O, cuando está en equilibrio, va a escribir la misma ecuación que tenemos allá, H más o H menos. Resulta que en esta molécula de agua nunca la vamos a encontrar, en la naturaleza nunca vamos a encontrar el agua en esta forma de H2O. Siempre la vamos a encontrar como una mezcla de ion hidrógeno y una mezcla de ion hidroxilo. Hay sustancias que pueden alterar este equilibrio, y son sustancias ácidas o básicas. Antes de seguir, pues me gustaría mencionarles que la velocidad con la cual ocurre este equilibrio químico es, la constante de equilibrio para esta reacción es 1 por 10 a la menos 14. Sí, prolonguemos el segundo a la menos 1. La constante de equilibrio son adimensionales. Entonces, pues la velocidad con la cual la molécula de agua se autoioniza o se disocian H más y OH menos es aproximadamente 1 por 10 a la menos 14 segundos. Si lo vemos desde el punto de vista de qué tan rápido ocurre ese equilibrio. Entonces, como les decía, nosotros jamás, muy poco probable, vamos a encontrar H2O en disolución. Siempre la vamos a encontrar como una mezcla de H más y OH menos.
Si recuerdan lo que habíamos hablado de equilibrio químico, yo puedo escribir la constante de equilibrio para esta reacción. Resulta que la constante de equilibrio es la concentración de los productos dividido entre la concentración de los reactivos. En este caso, mis productos son el H+, hidróneo, y el OH-, y mi reactivo es el agua. Entonces, esa constante de equilibrio yo la puedo escribir de la siguiente manera. La concentración de H+ por la concentración de OH-, todo esto dividido entre la concentración de agua. Entonces, que si partimos del agua pura, la concentración de agua, pues siempre va a ser 1, ¿no? Entonces, este término de aquí lo igualamos a 1 y obtenemos la siguiente expresión. 1 por 10 a la menos 14 es igual a la concentración de H+, producto por la concentración de OH-. Vamos a empezar a jugar con esta última expresión. Y lo que yo voy a hacer ahorita es calcular logaritmo en base 10, tanto en la izquierda como en la derecha. Entonces tendría en la izquierda el logaritmo, coloquemos ahí en base 10, de 1 por 10 a la menos 14. Bueno, voy a borrar el 1 y voy a dejar 10 a la menos 14. Un poco más intuitivo. Esto es igual al logaritmo en base 10 de, bueno, aquí abramos un paréntesis grande, de la concentración de H+, por la concentración de OH-. Antes de seguir, pues me gustaría nombrarles dos propiedades básicas de los logaritmos, por aquí como un asterisco. Cuando tengo logaritmo en base 10 de 10 a la a, pues esto es básicamente a. Es decir, el exponente baja acá a la parte izquierda del logaritmo, y logaritmo en base 10 de 10 pues es 1, entonces sería a por 1, que al final sería a. La otra propiedad de los logaritmos es logaritmo del producto. Donde tengo logaritmo en base 10, bueno, esto aplica para cualquier logaritmo, de a producto b. Esto es lo mismo que tener logaritmo de a más logaritmo de b. Entonces, cuando tengo un producto, pues, o sea, un logaritmo de un producto es suma de logaritmos, y esta otra propiedad es que cualquier exponente que yo tenga, yo lo puedo bajar. Entonces, vamos a ver cómo aplicamos esas dos propiedades aquí. Una es la de bajar el exponente, entonces tengo logaritmo en base 10 de 10 a la menos 14. Mi exponente es menos 14, entonces tendríamos menos 14, que multiplica al logaritmo en base 10 de 10. Si ustedes tienen una calculadora por allí, logaritmo en base 10 de 10 es básicamente 1. Entonces ya no lo voy a escribir. Tengo que en la izquierda tenemos menos 14, y esto va siendo igual a logaritmo. Bueno, por ahora voy a obviar el base 10. Ustedes sobreentenderán que esto es todo en base 10. Entonces vamos a obviar el 10. Tenemos logaritmo de la concentración de H+, más el logaritmo de la concentración de OH-. Aquí lo que hemos hecho es aplicar esta propiedad. Logaritmo de un producto es suma de logaritmos. Luego, finalmente, lo que voy a hacer es multiplicar todo por menos 1. Entonces tendría así menos 1 a la izquierda, menos 1 por menos 14, pues tenemos que es 14. Y a la derecha tenemos entonces menos logaritmo de la concentración de H+, menos logaritmo de la concentración de OH-. Reescribiendo esto aquí, simplemente para que sea un poco más elegante, tenemos en la izquierda tenemos menos logaritmo. Voy a simplemente escribirlo al revés, menos logaritmo. Y ahora sí ya voy a recuperar el base 10 de H+, menos el logaritmo en base 10 de OH-. Esto es igual a 14. Bien, entonces aquí tengo esta expresión, que esta es la expresión que en química usamos para calcular el pH y el pOH. Ahora voy a llamar a menos logaritmo en base 10 de la concentración de H+, lo voy a llamar pH, ¿sí? Que es el potencial de los iones hidrógeno, y de igual manera a menos el logaritmo en base 10 de la concentración de OH-, perdón aquí, OH-,
Lo voy a llamar pOH. Bueno, potencial de los iones hidroxilo. De aquí, básicamente, yo obtengo la siguiente expresión: pH más, perdón, pH, no sé qué ocurre aquí, pH más pOH es igual a 14. Entonces, aquí, bueno, vienen diferentes clasificaciones. La suma del pH con el pOH siempre debe ser igual a 14. Sustancias que alteren pues, la concentración de uno u otro se denominarán sustancias ácidas o básicas. Pero en el agua en estado puro, pues tenemos que, si ustedes observan la ecuación, una mol de agua va a producir una mol de H más y va a producir exactamente una mol de OH menos. Entonces se está produciendo la misma cantidad de iones hidronio y la misma cantidad de iones hidroxilo. Eso me quiere decir que, bueno, para el agua en estado puro el valor de pH vale 7 o valdría 7, lo cual es congruente con la, bueno, y para el agua en estado puro el valor de pH también valdría 7, lo cual es congruente con la expresión 7 más 7 igual a 14. Como les decía, sustancias que alteran esta concentración de iones hidroxilo y iones hidronio se denominan, pues bien sea ácidas o básicas. El pH se mide en escalas. Entre más cercano a cero, entre más cercano a cero tengamos el pH, más ácida es la sustancia, y entre más alejada, bueno, entre más igual a 14 tenga una sustancia, bueno, si el pH de una sustancia mayor es parecido a 14, por encima de 7, siendo 7 el centro y un neutro, la sustancia es básica. De igual manera, pues con el pOH ocurre igual. El pOH en 7 la sustancia sería neutra. Si tenemos un pOH igual a 14, la sustancia sería bastante básica, bueno, perdón, ácida. Si tenemos un pOH y a 0, la sustancia sería, bueno, para acá sería básica. Y pH igual a 14 sería entonces una sustancia. Profe, es al revés. Ah, no, no, mentira, sí, sí, sí. Sí, es que aquí estamos hablando de pOH, ¿no? Y acá sería Sí, ya, pH. ya lo El vi. pH me habla del carácter ácido y el pOH me habla del carácter básico. Bien, esta es la demostración de cómo llegamos de la constante de equilibrio a los valores de pH y pOH. Y como les decía, pues pH se mide en escala. Si me permiten, les mostraré nuevamente la guía. Y aquí en la guía, bueno, aquí hay básicamente lo que habíamos hecho allá. Y aquí en la guía podemos ver clasificación de pH. Dependiendo de la sustancia, pues tenemos que el ácido batería, que es ácido nítrico sulfúrico, es cercano a cero. Tenemos que el ácido del estómago, que es ácido clorhídrico, cercano a 1, el ácido cítrico, la soda, Coca-Cola, bebidas son bastante ácidas, el tomate también es ácido, el café es ácido, la leche es ligeramente ácida. Tenemos el agua pura, esto es agua pura, no es agua que nosotros veamos por ahí. Resulta que el agua que nos venden, que dicen que es agua pura, pues no puede ser agua pura porque, bueno, ya cuando veamos más a fondo este tema de iones en disolución, sabremos que el agua no puede estar pura porque nos desionizaría nuestras células y eso va a ser un contraproducente. Bueno, por otro lado tenemos que la sangre tiene un pH ligeramente básico, la clara de huevo, las tabletas estomacales, pues, obviamente tienen que ser básicas. Pues, cuando hablo de tabletas estomacales hablo de, pues, TOMS, hablo de Milanta, como se conoce acá, solución de amonio, el jabón, blanqueador y el popular Diablo Rojo o destapa cañerías, que tiene un pOH bastante, perdón, tiene un pH de 14, que es bastante básica. Entonces, en esta escala más o menos nosotros podemos ubicar allí la sustancia. Nosotros cuando esta práctica la hacíamos de manera presencial, en el laboratorio nos proveían de unas pequeñas líneas, o bueno, unos pequeños indicadores, papel indicador, que dependiendo pues del tipo de pH de la sustancia, pues así es marcado. Existe, bueno,
les digo, existe un método mucho más eficaz para determinar el pH, mucho más preciso, y ese se utiliza, ese método utiliza potencial de hidrógeno, utiliza valores de carga y de voltaje. Eso se calcula a través de ciertas ecuaciones numéricas en un aparato que se denomina medidor de pH. En Colombia tenemos la costumbre de llamarlo pHímetro, pero bien, aquí les comento algo que me pasó cuando hice una estancia de investigación en el DF, en la UNAM. Pues yo estaba también, o sea, también necesitaba determinar pH, y lo más lógico es preguntar si pues tenían un pHímetro, dado que en toda mi carrera como un químico, mis profesores y todo el mundo lo llamaba pHímetro. Y bueno, se burlaron de mí, y de ahí en adelante yo fui conocido como el pHímetro. Dado que, bueno, pHímetro, esa palabra no existe. Ustedes ven por acá. Bueno, primero ni siquiera cómo se escribe pHímetro. Se escribe que en el Mercado Libre de Colombia se llama pHímetro, así PEACHI metro. Bueno, lo más lógico es llamarlo medidor de pH, ¿no? Es lo más sano, para que no se burlen de nosotros. Entonces, un medidor de pH, un aparato que nosotros introducimos en la disolución, y pues básicamente nos indica el valor del pH de la disolución. Bien, por aquí vamos por todo esto de pH. Ahora bien, a las sustancias se les puede agregar, bueno, existen ciertas moléculas que en presencia de un valor de pH y de otro, pues tienen unas propiedades diferentes. En este caso, la sustancia más conocida por ustedes, es la fenolftaleína. Supongo que alguna vez escucharon hablar de la fenolftaleína. La fenolftaleína es una molécula orgánica, se utiliza como indicador de pH en disoluciones ácidas. Bueno, cuando estamos en disoluciones ácidas, hasta pH de 8.2, la fenolftaleína permanece de color incoloro, o sea, sin color. Y cuando subimos a ese pH de 8.5, la fenolftaleína cambia de color magenta o rosado. Aquí tienen un claro ejemplo del cambio de color de la fenolftaleína. La que tenemos a la izquierda es la fenolftaleína en medio ácido, sin desprotonación. Cuando ya está en medio básico se desprotona y cambia la estructura molecular. Ese cambio en la estructura molecular es lo que genera el cambio en color de la fenolftaleína. Ahora les comento también que la fenolftaleína se ha encontrado como sustancia cancerígena, y según la Organización Mundial de la Salud, OMS se está pidiendo a las instituciones que utilizan fenolftaleína pues reducir su uso, dado que es cancerígena. Supongo que también es teratogénica. Otra sustancia que también nos sirve como indicador de pH es el rojo de metilo. Cuando está en disoluciones ácidas, pues cambia de color rojo. El rojo de metilo es amarillo, y cuando está en presencia de una disolución ácida, pues se torna de color rojo. Vamos a hablar de curvas de titulación. Una curva de titulación es básicamente concentraciones y volúmenes de qué tanto ácido se necesita para neutralizar una base o viceversa. Resulta que las curvas de titulación tienen su fundamento en las reacciones de neutralización. Resulta que, si ustedes recuerdan también de su química de nivel escolar, cuando un ácido reacciona con una base, se produce, ustedes recordarán, una sal más agua. Entonces se conoce como que el ácido fue neutralizado por la base o viceversa, dependiendo de la concentración. La ecuación fundamental, o bueno, una de las más utilizadas para este tipo de el ácido clorhídrico, que tenemos HCl, cuando reacciona en presencia de hidróxido de sodio, que es otra base, se produce una sal, el cloruro de sodio,
NaCl más, pues en este caso tendríamos agua, HOH, de esta manera. Entonces, si en una sustancia, bueno, cuando el ácido se disocia en disolución, por aquí abajo vamos a escribir la reacción de ionización del ácido clorhídrico, HCl, en disolución va a producir H más el ion cloruro, con una carga negativa. De igual manera, el hidróxido, el NaOH, en disolución va a liberar, pues, Na más OH menos. Entonces, bien, si ustedes mezclan ácido clorhídrico en agua en estado neutral, por aquí, veamos aquí. Bien, si ustedes mezclan ácido clorhídrico con agua, lo que va a hacer es que ese ácido, perdón, entonces el ácido con rojo, ese ácido lo que va a hacer es aumentar la concentración de H+. Al aumentar la concentración de H+, va a hacer que el pH sea más bajo y por ende la disolución va a ser de este tipo ácida. De igual manera ocurre con hidróxido de sodio. Cuando nosotros mezclamos hidróxido de sodio en agua, es lo que va a hacer es aumentar la concentración de OH- y va a producir una sustancia o una disolución básica. Bien, entonces, una curva de titulación es básicamente una gráfica en donde en la abscisa, bueno, en la ordenada tenemos por acá, bien sea, bueno, esto es independiente, por acá tendríamos entonces los volúmenes de ácido y acá tendríamos los volúmenes de base. Una curva de titulación ácido-base, como ustedes la pueden observar en la guía. Aquí abajo, bueno, tenemos pH en la izquierda y acá en la derecha tenemos cantidad de alcali adicionado. Perdón. Entonces vamos a hacerla tal cual como la muestra acá el ejemplo. Bien, en la izquierda vamos a tener el gráfico de pH y en la derecha, pues, supongamos, yo quiero neutralizar un ácido, entonces tendría que agregarle hidróxido. Entonces, lo que grafico es el volumen de hidróxido, de OH-. En ese tipo de curvas de calibrado, pues, resulta que lo que tengo inicialmente es ácido, ¿no? Y al principio no tengo nada de hidróxido. Entonces, el pH de la disolución, 0 acá, y 7, perdón, 14, y 7, digamos que por aquí. Al principio el pH de la disolución va a ser pequeño, ¿no? Va a ser bastante ácida, dado que no le he agregado nada de hidróxido. Y a medida que voy agregando hidróxido, yo voy observando un patrón, un cambio en el pH, hasta que me encuentro en este punto. Este punto que está aquí, cuando el pH equivale a 7, se denomina punto de equivalencia. Y si yo continúo agregándole hidroxilo, pues el pH va a ser básico y pues vamos a tener una curva de este estilo. Esto es una curva que se conoce como histerisis. Bueno, o curva de dosis respuesta también la podemos encontrar. En caso contrario, pues si yo quiero neutralizar una base, pues lo que tendría que agregarle es ácido, ¿no? Que es lo que tenemos acá en la izquierda, pues tenemos que al inicio, aquí tenemos pH nuevamente, tenemos aquí 14, tenemos 7 y tenemos 0, y aquí tendríamos el volumen de ácido de H+. Al inicio de la titulación tendríamos un pH 14, porque dado que no he agregado nada de ácido, entonces eso empieza a disminuir hasta que llegamos al punto de equivalencia y pues esto empieza. ¿Cómo nosotros notamos cuando alcanzamos un punto de equivalencia o cuando ya la disolución? Pues con los indicadores. Entonces de eso se trata el laboratorio del día de hoy. Vamos a hacer una titulación ácido-base agregando fenolftaleína. Aquí ustedes tienen el procedimiento. Ustedes miran a excusar, pero cada vez que hablo más me siento sin menos aire. Entonces, pues ahí les dejo el procedimiento. De todos modos, voy a cambiar la fecha de entrega de este laboratorio. Vamos a cambiarla no para dentro de 8 días, sino sí, para el martes 2 de febrero. Dado pues que no voy a poder explicarles claramente la guía,
Sin embargo, si ustedes la pueden realizar, bienvenidos sean, si no, de todos modos, en la próxima sesión, si estoy bien, yo me dedicaré un rato a explicarles la guía de esta práctica de hoy. Si no, pues ustedes pueden ir aquí leyendo y los entregables son básicamente estos que están aquí. Les voy a dar la respuesta a esta pregunta. Bueno, ¿qué es un ácido poliprótico? Bien, aquí les explicaré qué es un ácido poliprótico. Ustedes conocen el ácido sulfúrico, ¿no? El H2SO4. Bien, básicamente aquí antes de hablar del ácido sulfúrico, vamos a hablar de un ácido monoprótico. Y les voy a explicar por qué es monoprótico, el ácido clorhídrico. HCl en disolución va a liberar H más Cl-. ¿Liberó cuántos iones hidróneo? Pues uno solo. Entonces se conoce que el ácido clorhídrico es monoprótico. Monoprótico. Es decir, que cuando se ioniza libera solamente un ion de H+. Vamos al caso del ácido sulfúrico H2SO4. El ácido sulfúrico tiene dos reacciones de autoionización. Una es donde se libera primero un H+, más HSO4 menos. Aquí liberó uno, y este ácido, bueno, este ion que ustedes ven aquí, el HSO4 menos, en disolución va a liberar otro H+, más SO4 con dos cargas negativas. Bien, ¿liberó cuántos iones hidróneo el ácido sulfúrico en su ionización completa? 1 y 2. Aquí esto, si sumamos, esto se va a cancelar al final. Y este ácido sulfúrico se conoce como un ácido diprótico. ¿Por qué se conoce como diprótico? Porque en disolución libera dos iones hidróneo. Se conoce como monoprótico uno que libera solamente un ion hidróneo. Entonces aquí una de las preguntas es, ¿cómo serían las curvas de titulación si los ácidos fueran polipróticos? Y les pregunta qué tipo de ácido. Esta pregunta es si el ácido desconocido, porque creo que tienen que emplear un ácido desconocido, si ese es monoprótico o diprótico. Y también les colaboro con la respuesta a esta pregunta, y es, ¿cómo considero yo si una sustancia es monoprótica o diprótica? Pues la curva de titulación es diferente. Entonces, si ustedes encuentran una curva de titulación diferente a esta que ustedes observan allí, o a las que están en la guía, que son estas que ustedes ven ahí, el ácido no es monoprótico. Esta es para un ácido monoprótico. ¿Qué más les puedo comentar de aquí? El ácido oxálico es un ácido monoprótico, entonces ustedes allí ya sabrán cómo responder esta pregunta. ¿Tienen dudas, inquietudes o comentarios? Profesor, ¿para cuándo sería la entrega de este informe? Le acabo de cambiar la fecha para el febrero 2, para este día, febrero 2. Y le iba a Pero preguntar, disculpe, diga. que este laboratorio es bastante sencillo. Yo sé que ustedes lo pueden realizar, pero bueno, la idea no es recargarlos de trabajo iniciando. Pero bueno, si pueden realizarlo, bienvenidos sean. Si no, yo de todos modos, la próxima sesión voy a tomar ahí unos minutos para explicar el procedimiento. Y otra pregunta, ya que usted manifiesta que se siente mal, ¿mañana va a haber clase normal o...? No sé, vamos a esperar cómo amanezco. Yo de todos modos tengo prueba de COVID a las 7:10 de la mañana. Si yo me siento mal, me quedo en urgencia. Entonces, si me quedo en urgencia, muy probablemente no vaya a poder ir con la clase. De todos modos, como a las 8 o 9, ya yo les estaré informando qué sucedió conmigo. Voy a detener la grabación y ahí les dejo